Pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Estas enseñanzas bíblicas fortalecen la fe del creyente en Cristo Jesús y el crucificado. Cada semana presentamos enseñanzas sobre la cruz, el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Una dieta balanceada espiritual para ayudarle a fortalecer su fe y fundamentar su doctrina en la cruz de Cristo Jesús. Vamos al culto ahora mismo con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Pues, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que el Señor le gusta el canto así, que dice lo que Él puede hacer, y lo que Él va a hacer, y lo que Él es capaz de hacer. Gloria a Dios, sí, Él puede hacerlo. Gracias, Alison. Estamos estudiando la gran epístola de Pablo a los Gálatas. Y quisiera leer del capítulo 4 de Gálatas, donde terminamos el estudio de la semana pasada. Comenzando con el versículo 8. Voy a rogar que Donnie, mi hijo, lea el texto bíblico y yo voy a leer las notas, el comentario del Nuevo Testamento del expositor en el castellano. Quizá voy a leer un poco más de lo acostumbrado, pero vamos a comenzar aquí en Gálatas el capítulo 4, versículo 8. Siga por favor, Donnie. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Nota, la condición anterior del que no está redimido. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos a la superstición pagana. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, se refiere a la gracia salvadora, de conocer a Dios por aceptar a Jesucristo, que es el único modo por el cual Él puede ser conocido. O más bien siendo conocidos de Dios, se refiere al Señor que nos conoce de un modo que salva. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Cuando se alcanza la esencia y el parentesco como hijo está establecido, volver a los rudimentos, es decir, símbolos y sacramentos, no es progreso, sino ignorancia, en los cuales queréis volver a servir la esclavitud a la naturaleza pecaminosa. Se refiere a dejar la cruz y hacer de otras cosas el objeto de fe. Guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. Los judaizantes intentaban que los gálatas se dedicaran en guardar la ley, además de Cristo, lo cual no funciona. Temo de vosotros, temor por su bienestar espiritual, que haya trabajado en vano en vosotros. Si alguien deja la fe en Cristo y la cruz y adopta otras cosas, lo que significa que mira hacia otras cosas para obtener vida y victoria, el Espíritu Santo hubiera obrado por gusto en tal persona. Hermanos, os ruego, sed como yo, libre de toda la esclavitud de la salvación por obras y sacramentos, que no es salvación en absoluto. Porque yo soy como vosotros. Quiere decir que aunque él sea el apóstol, él está sujeto a las mismas doctrinas bíblicas, así como ellos lo están. Ningún agravio me habéis hecho. Mi propósito no es de quejar de una queja personal, sino por el gran perjuicio que podía ocurrirles. Que vosotros sabéis que por debilidad, no dice que es, de carne, os anuncié el Evangelio al principio, claramente cuando estas iglesias fueron fundadas al comienzo, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Debiera traducirse mi prueba, mi tribulación. Pero nuevamente no sabemos cuál era, por eso la especulación es inútil.
Antes me recibisteis como un ángel, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Le aceptaron, y lo que él predicó. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Se refiere a la maravillosa prosperidad de la salvación, que les había venido a consecuencia de Pablo, que trajo el Evangelio a esta región. Porque yo os doy testimonio, que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. No necesariamente significa que Pablo tenía una enfermedad de los ojos, como algunos afirman. Era un modismo usado a menudo para expresar la aflicción extrema. Heme pues, o sea, ¿me he hecho pues vuestro enemigo, diciéndoos la verdad? Un amigo verdadero es el que dirá a su amigo la verdad, aunque duela. Tienen celo de vosotros los judaizantes que intentaban subvertir a los gálatas a fin de ganárselos, pero no para bien, no para su bien. Antes os quieren echar fuera. Excluirían a los gálatas de los beneficios del Evangelio de la gracia, para que vosotros mostréis celo por ellos. Quiere decir ser atraídos a su lado. Bueno es ser celoso en bien siempre. Pablo quiso que los gálatas fueran tan entusiastas a la causa de Cristo y la cruz, como lo eran ellos por la doctrina falsa. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, su celo hacia lo correcto debiera estar presente en todo momento. Hijitos míos, muestra un lenguaje de afecto y emoción, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros. Dar a luz de nuevo en ustedes los rudimentos del gran mensaje de Cristo y el crucificado, como si ustedes nunca antes lo hubieran oído, hasta que Cristo sea formado en vosotros, la obra que sólo el Espíritu Santo puede hacer, y hace exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo, que siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Querría cierto estar ahora con vosotros, como un padre cariñoso que quiere estar al lado de su niño enfermo, y mudar mi voz se refiere al hecho de que su amor verdadero por ellos llegaría de una manera más ventajosa si solo pudiera ponerse delante de ellos en persona. Porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol estaba perplejo de cómo los gálatas habían abandonado al Espíritu Santo, sustituyéndolo en su lugar la indiferencia de la ley muerta. Cualquier cristiano que actualmente tiene como su objeto la fe en cualquier otra cosa que no sea la cruz, sigue el mismo curso que los gálatas de la antigüedad. Oremos, amados hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, te ruego que me ayudes a dividir correctamente esta gran verdad de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ayúdanos a enseñar en la manera que tú quieres que nosotros presentemos la palabra de Dios. Y ayuda a la gente a escucharla y entenderla. Y nuestro Señor, te lo rogamos todo en el precioso nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Permítame, amados hermanos, repasar un poco del terreno que ya hemos pasado por unos 2 o 3 minutos, por favor, cuando comenzamos recién enseñando esta misma epístola, para que todos puedan estar en la misma hoja, por así decirlo así, para que no nos perdamos en el vórtice de todo lo que se dice. Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, se puede decir, bajo coacción. Él había estado en esta región de lo que se llama ahora la Turquía moderna, y él había fundado una o más iglesias en ese área.
él no podía quedarse mucho tiempo en esa región, debido a que él llevaba el Evangelio a otros lugares. Pero la implicación es que él quedaba ya suficiente tiempo y predicaba la cruz tan poderosamente que ellos mismos pudieran ver al Cristo crucificado. Él había predicado la crucifixión de Jesucristo de tal modo que era como si Cristo fuera crucificado entre ellos mismos. Así dijo en Gálatas capítulo 3, la segunda parte del versículo 1, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. En otras palabras, ellos sabían bien lo que el gran apóstol Pablo les había enseñado. Ellos tenían la ventaja de tener el mayor maestro en todo el mundo como su propio profesor bíblico. Ellos tenían la gran ventaja de tener el gran plan de la redención, el significado de la redención, el significado del antiguo convenio, el significado del nuevo convenio, que es el significado de la cruz, que se le fue dado al apóstol Pablo. Como he dicho, él no quedaba allá por mucho tiempo, pero él presenció grandes resultados allá. La gente fueron salvadas y las vidas cambiadas. Y por lo menos una iglesia o aún más fueron fundadas entre estos Gálatas. La gente que vivía en esa región de Galacia, una zona virgen, porque Pablo no iba a lugares para construir iglesias ya donde estaban iglesias. No, esta gente, los Gálatas mismos, eran más bien personas incultas y rudas. Ellos no eran sofisticados como se creía la gente misma de Corinto o de Éfeso, etc. Galacia formaba parte del Imperio Romano, pero era considerado un pueblo que era más bien grosero. Ellos eran un poco ásperos. Ellos eran un poco, estoy tratando de hallar la palabra adecuada o la expresión de lo que estoy queriendo decir para escribir cómo es que eran ellos. Eran un poco crueles, para serle franco. Pero a pesar de todo esto, ellos habían salido de la oscuridad pagana por el evangelio que Pablo predicó y enseñó. Galacia no fue notado por sus grandes ideas filosóficas, ni por su mucha educación. Los Gálatas eran mayormente gente sencilla, humilde, pero un poco duros, como resultado de la vida que ellos llevaban en el mundo, en las tinieblas del mundo. Cuando Pablo les predicaba el Evangelio, ellos fueron sacados del peor tipo de pecado, el peor tipo de iniquidad, y sacados de la idolatría, adoración a los ídolos del peor tipo. Y cuántas iglesias habían y cuántos grupos religiosos habían, cuántos creyentes habían. Ellos habían venido a Cristo bajo el ministerio de Pablo, o quizás de uno o más de uno de sus compañeros. ¿Quiénes habían sido estas personas? No lo sabemos, pero de todo modo, Pablo ya se fundó personalmente todas estas iglesias, cuantas sean que habían, o tal vez fueron fundadas bajo su tutela, bajo su orientación. Sí, ese gran apóstol Pablo les predicaba el Evangelio de Jesucristo y él crucificado. Bien, por consiguiente, piénselo por un momento. Los Gálatas es muy importante, y esta es una de las claves a esta gran epístola. Lo voy a decir. Los Gálatas tenían, muy obviamente en Pablo, el maestro más eminente, el predicador maestro más eminente sobre la faz de la tierra. Ellos estaban recibiendo la enseñanza de la propia boca de Pablo. Era por causa de Pablo que se dio el significado del nuevo pacto.
que es el significado de la cruz. Y este hombre, desde luego, tenía más conocimiento que ningún otro. Nadie más sabía de esto. Pedro, Santiago, Juan. Santiago fue martirizado. Y casi para este momento, pero a pesar de todo, Pedro y Juan escribió 5 de las grandes epístolas en la Biblia. El Evangelio según San Juan, y luego escribió primera, segunda y tercera de Juan, 3 epístolas cortas, luego escribió el gran libro del Apocalipsis, pero Juan no tenía entendimiento del significado del nuevo pacto hasta que le fue dado a Pablo, y Pablo se lo dio a Juan y a los demás. Simón Pedro era considerado en esa época el príncipe de los apóstoles. Y a Pablo no fue considerado con la dignidad y respeto que lo consideramos hoy. Pedro fue escogido, como podría usted entender, personalmente por Jesús, y era el príncipe de los apóstoles. Él fue el vocero de los apóstoles casi siempre. También, se le consideraba un líder titular en esencia, pero a la vez no fue a Pedro que el Señor le dio el significado del nuevo pacto, del nuevo convenio, que era el significado de la cruz, que se le dio a Pablo. Pablo se lo dio a Pedro, se lo dio a Juan, se lo dio a Mateo y a Marcos, y también a Lucas, desde luego, quien fue compañero de Pablo, y escribió el libro de los Hechos y el libro de Lucas que lleva su nombre. Pero su vida se centraba en Pablo. Lucas era médico, y en todo el Nuevo Testamento los líderes aprendieron de Pablo el significado del nuevo pacto, el nuevo convenio. Fue a Pablo que se le dio el entendimiento de esta gran revelación. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué a Pablo? Él había sido un gran perseguidor de la iglesia, como lo ve en el libro de los Hechos. Se cree que muchísimas personas murieron debido a esta persecución. O sea que él los mató. Puede que ellos no fueron matados por la espada. Esa no era la idea. La idea era que él fue el que los envió a la prisión. Y era muy duro estar en prisión, y unos murieron como consecuencia de eso, que sin duda ocurrió. Sin duda, sí, ocurrió. Sin embargo, de camino a Damasco, este hombre tuvo una de las experiencias más gloriosas que ningún ser humano haya tenido. Vio literalmente a Cristo. Nació de nuevo en el camino a Damasco. Y lo que vio de Cristo era de tanta magnitud y la gloria era tan visible que le cegó y no recobró la vista hasta unos 3 días después, cuando Ananías oró por él. Y escogió el Señor a este hombre para darle el significado del nuevo convenio. Lo que significaba era, en efecto, el significado de la cruz. Usted se dará cuenta que, repito, porque el relato, damas y caballeros, de Jesucristo y el crucificado es realmente el relato de toda la Biblia. Digo, de toda la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese relato, Jesucristo y el crucificado, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es la historia de Cristo y como Él vino a este mundo para redimir a la humanidad. Jesucristo es Dios. Él era y es Dios verdadero y hombre verdadero, hombre y Dios a la vez, Dios hecho hombre. Aunque Él dejó a un lado la expresión de su deidad cuando se hizo hombre, ni por un solo momento perdió posesión de su deidad. Y Pablo lo vio fuera de tiempo, como lo dijo en sus propias palabras. Pablo lo vio en ese camino a Damasco.
Tal vez se puede decir que esto fue la conversión más maravillosa que el mundo haya visto. Aleluya. ¿No recuerda usted cuando Cristo vino a tu corazón? Aleluya. Yo recuerdo cuando Cristo vino a mi corazón. Me cambió. Aleluya. Cambió a Pablo. Es una buena posibilidad que tenga razón. Un judío de Tarso, el hombre que realizó más que nadie para llevar el evangelio al mundo. Usted y yo, salvos por la sangre de Jesús, tenemos este gran evangelio debido a este hombre Pablo. No quiere decir que se menosprecia, se coloque en segundo lugar el ministerio de los grandes apóstoles, Simón Pedro, Juan, Marcos, Mateo o todos los demás, Nataniel y sucesivamente. El ministerio afectó su parte del mundo, pero era a Pablo que se le dio el significado del nuevo convenio. Y ese significado está envuelto en la cruz de Cristo Jesús, en cuanto a quién era Jesús y qué hizo Jesús. Es todo en Cristo. Sí, todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Óigame, gloria a Dios. Todo está en Cristo. La respuesta que tú busques, mi amigo, está en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué el Señor escogió a este hombre? Desde luego, únicamente Él sabe los motivos. Bueno, lo que se enfrentó Pablo a partir de haber recibido esta gran revelación, la revelación del nuevo convenio, la revelación de la cruz, la revelación de la gracia, cuando le fue dado este nuevo convenio, la tarea o el significado, la tarea que tenía por delante era enorme como mínimo. Digo, la iglesia se originó con los judíos. Ellos por un momento no quisieron dejar la ley, ni por un momento trataron de unir la ley con la gracia. Y desde luego debe comprender que esto fue antes de que se diera el significado de todo esto. Pero aún después de que se le dio el significado a Pablo, antes que supiera la intención del nuevo convenio, y se lo dio a todos los que estaban en su ministerio, donde quiera que estuvieran. El segmento judío de la iglesia aún no quería aceptarlo. Ellos no estaban contentos con Pablo, porque Pablo decía que Jesucristo era y es el fin de la ley. De hecho, ya no más. Se acabó la ley. Era un arreglo provisional, solo para empezar. No tenía la intención de ser eterna. Era solo una medida provisional para ser un guardián a aquellos que eran seguidores de Cristo, por así decirlo, más bien que eran seguidores de Jehová. Pero hasta que el Hijo de Dios, hasta que el Mesías, hasta que Jesucristo viniera, y cuando sale Pablo enseñando que se acabó todo en la ley que señalaba a Cristo. El tabernáculo señalaba a Cristo, los utensilios consagrados señalaban a Cristo, todas las ceremonias señalaban a Cristo, los rituales señalaban a Cristo, todo el gran sistema sacrificial señalaba a Cristo, todo lo de la gran ley de Moisés señalaba a Cristo. Y ahora que ha venido Cristo, se terminó, ya no más, y se acabó. Y para un pueblo que no conocía nada más que la ley, durante 1600 años, la prédica y enseñanza de Pablo no le venía bien a los judíos. No le venía bien del todo, y entonces vino el momento, una yuxtaposición, o sea, una contraposición. Vamos a estudiarlo más adelante en esa gran epístola a los Gálatas, que Pablo no estaba seguro si la iglesia en Jerusalén, que era la madre iglesia, no exigiría a los gentiles convertidos que se circuncidaran para guardar la ley, el sábado, etc. Gracias a Dios, no ocurrió. El gran concilio en Jerusalén borró por completo esa idea. Aunque sin embargo Santiago, el hermano del Señor, dio su pronunciamiento, su anuncio que la ley no era obligatoria para los gentiles.
y él hubiera declarado que era tampoco obligatoria para los judíos, pero dejemos eso tranquilo por el momento, porque la declaración que Pablo hizo, debido al testimonio y el ministerio de Simón Pedro y de Pablo, junto con los demás, sin duda, él tomó la decisión correcta respecto a los gentiles, sin duda guiado por el Espíritu Santo, que detuvo un intento del maligno de Satanás para paralizar la iglesia, pues lo hubiera echado a perder y destruido, porque, como lo enseñaría Pablo, la medida que el Espíritu Santo fluía a través de él, se terminó la ley, se acabó, dejó de existir. Sin embargo, damas y caballeros, la iglesia aún está teniendo problemas con la misma enseñanza de Pablo. El cuerpo de Cristo aún está teniendo problemas con eso, y voy a explicarlo de esta manera. De eso es que se trata toda la gran epístola de los Gálatas. Por supuesto, Pablo estaba predicando en otras regiones del mundo el bendito evangelio de nuestro Señor Jesús. Él recibió noticias de que los judaizantes habían intrometido en las iglesias de Galacia, entre los Gálatas. Ahora, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran personas que venían de la iglesia madre en Jerusalén, o sea, posiblemente de la misma iglesia madre de Jerusalén. No voy a intentar elaborar sobre esto en este momento. Y ellos estaban predicando la ley, estaban enseñando la ley. Les estaban diciendo a estos Gálatas que aunque han recibido a Cristo, también tienen que guardar la ley. Pero fíjese en esto, esos judaizantes estaban predicando un evangelio erróneo, y con ese evangelio no podían conseguir que la gente se salvara. Nadie podía llegar a Cristo y ser salvo por medio de la fe con este evangelio equivocado. Entonces ellos tenían que hacer como parásitos sobre los otros que habían llevado a la gente a Jesucristo. En este caso, el apóstol Pablo. Entonces ellos habían entrado con su falsa doctrina, predicando la ley mosaica a esos Gálatas. O sea, la ley de Moisés. Y algunos de esos Gálatas estaban desviándose para guardar la ley de Moisés. Algunos de ellos estaban aceptando esta falsa doctrina que ellos habían escuchado, que es todo lo opuesto del mensaje que Pablo les había enseñado, del mensaje de la gracia, de fe y gracia. Cuando Pablo escuchó eso, él se enfureció, estaba enfadado, no le agradó en lo más mínimo. Y él entonces escribió esta epístola de Gálatas, y parece que él no usaba, o sea, empleaba un escriba para escribir esta epístola. Como de costumbre, él estaba dictando y un escribano escribía sus cartas, o sea, sus epístolas. Pero parece que él escribió esta carta por sí mismo. Él estaba bien perturbado cuando él escribió esta epístola a los Gálatas. Él comenzó su carta en un tono bien serio. Él lo dijo de la siguiente manera en el primer capítulo de Gálatas, versículo 8. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea maldecido. Así de esta forma fue escrito la gran epístola a los Gálatas. Usted diría, ¿cómo pudiera esa gente que tenían el privilegio de tener el maestro más eminente de todo el mundo, cómo podían creer otro evangelio, una falsa doctrina? ¿Cómo podían ellos abandonar lo que habían escuchado del apóstol Pablo e ir por ese camino del error, esta falsa enseñanza? Quizá hay muchas respuestas a ese interrogante.
Quizá la respuesta mayor de todas las demás es que hay algo dentro de todos nosotros, amados hermanos, que se deleita, no quiero decirlo así, que tiende a acercarse hacia las obras, porque nos hace sentir que nosotros estamos haciendo algo, que nos hace merecedores de algo. Está dentro de cada uno de nosotros, amados hermanos. Las obras tienen su atracción a nuestro orgullo. Por eso ellas son tan seductoras. Obras llaman a nuestro orgullo y tienen su atracción a nuestro orgullo. La fe tiene su atracción hacia la cruz y no es tan seductora porque nos deja fuera a menos que la aceptamos. Sí, a menos que la aceptemos. Hay algo dentro de nosotros que piensa que sí, podemos hacernos nosotros mismos. Nosotros tenemos la fuerza. Aunque los demás no lo tienen, nosotros sí tenemos la fuerza. Pero bendito sea Dios, si usted se une a mi iglesia, podemos lograrlo. Así dicen ellos. Si usted guarda mi juego de reglas, usted puede lograrlo. Las leyes religiosas son el negocio más grande en todo el mundo. Óigame bien, mis amados hermanos y oyentes. Sí, esta es la razón mayor por la que los Gálatas tenían la tendencia de escuchar la doctrina errónea de los judaizantes, la doctrina de la ley, de obras. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que cree que podemos merecerlo, ganarlo, por nuestro propio esfuerzo, y de que nosotros mismos lo merecemos. Si nosotros tenemos la tendencia de acercarnos más a la ley y las obras que la sencilla fe que solo recibe lo que Dios tiene por nosotros. Por eso el Señor nos tiene que llevar a un lugar bien tenebroso hasta que nosotros por fin admitamos, no puedo hacerlo, y Cristo tiene que hacerlo. Pero el problema con la iglesia moderna es que ellos ni siquiera saben cómo Cristo lo hace. Ellos creen que es algo mágico o lo que sea el caso. Muy bien, los primeros versículos que yo les leí, el gran apóstol dijo, y permítame por favor leerlo de nuevo. Antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, fíjese, en su condición anterior de paganos, perdidos, sumergidos en el vicio, tiene que comprender que esta gente, cuando Pablo por primera vez vino a ellos ni siquiera supieran algo del Señor. Y usted diría, paganos. La mayoría de la gente en América tienen un poco de conocimiento acerca de Dios. Por supuesto, quizá es equivocado, pero tienen algo de conocimiento de Dios. Pero estos paganos, ellos no supieron nada acerca de Dios. Ellos adoraban a todo tipo de Dios. Y la impureza, la inmoralidad y el pecado, la impiedad estaba repleto por todas partes, en su vida cotidiana y en su modo de vivir. Él dice, no conociendo a Dios. Yo tiemblo cuando estas palabras salgan de mi boca. No conociendo a Dios. Ellos no conocían a Dios. Fíjese en su propia vida, cuando usted no conocía a Dios. Y fíjese en su propia experiencia personal cuando usted no conoció a Dios. Allá, en el pasado, cuando usted no conoció a Dios personalmente.
Si yo llegaría a un momento en mi vida que yo no conocería a Dios, yo diría al Señor, sácame de este mundo ahorita. La vida no vale la pena vivir sin Dios. Pero, oh, gracias a Dios, Cristo vino, aleluya. Y Él cambió nuestras vidas. Él tocó nuestro corazón. Él tocó nuestra alma. Hay muchos de ustedes en este lugar y por la radio que me escuchan que si usted hubiera quedado en ese estado, en esa condición, usted estaría en un ataúd esta noche. Y si no estuviera ahí, usted estaría viviendo una vida del infierno aquí en el mundo mismo. Pero usted me diría, pero yo me divertía bastante cuando yo estaba en el pecado. Ándale pues, si hay un poco de placer en el pecado, por una temporada, pero es solamente por una temporada. Y luego la esclavitud comienza. Él les dice a esos Gálatas, cuando ustedes no conocieron a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, ustedes estaban adorando lo que no sabían. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, Dios le conoce a usted mucho más antes que usted le conoce a Él. Por favor, tenga la bondad de recordar esto. La gente exclama que ellos conocen a Dios, pero la pregunta es, el interrogante más grande es, ¿le conoce a usted Dios? Ustedes no me están escuchando. ¿Me explico? Todos dicen, yo conozco a Dios. Todos dicen, yo conozco a Dios. Pero, ¿le conoce a usted Dios? ¿Dios le conoce a usted? Esto es precisamente lo que Pablo está diciendo. Esos Gálatas habían encontrado a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Y ellos fueron conocidos de Dios, porque ellos habían genuinamente nacidos de nuevo. Verdaderamente habían nacido de nuevo. Y él sigue diciendo, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir y estar en la esclavitud? Hay una contraposición que tenemos que dar énfasis, tenemos que dar hincapié en esta contraposición. Y quisiera hacerles recordar, amados hermanos, mientras estemos intentando sacar esta verdad, que esta situación no era el apóstol Pablo simplemente descargando su ira. No era simplemente Pablo que estaba airado, enojado, y no era Pablo sencillamente desahogándose. Todas las palabras que ustedes leen aquí les fueron dados por el Espíritu Santo. Y he dicho esto para decir esto. Aquí es lo que él estaba diciendo a estos Gálatas, cuando él arrancó con cuando ustedes no conocían a Dios. Él está tratando de la ley de Moisés. En realidad, esto es precisamente con que él estaba tratando. Entonces, ¿por qué empleó Pablo esa época en sus vidas, esa época pagana de sus vidas, para ilustrar este punto? Cuando ellos estaban adorando a los ídolos, eran idólatras en unos templos paganos. Eso es precisamente lo que yo quisiera dar hincapié. Él está tratando de la ley de Moisés. Estos Gálatas están abrazando la ley. Él diría, guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Todos esos marcos de tiempo tenían que ver con la ley de Moisés. No me malentiendan, la ley mosaica era divina. Fue diseñado por Dios y fue dado por Dios. Y les fue dado por un montón de razones, pero no tengo tiempo ahorita para explicar cada una de ellas. La ley era de Dios. Y por supuesto los judíos la habían pervertido tanto
y la habían tergiversado tanto. Pero no es la cosa importante en este momento. Esta es la verdad en que yo quiero dar hincapié. El Espíritu Santo, por medio de este apóstol, nos dice, y también les dijo a esos Gálatas, si ustedes abrazan la ley mosaica, si ustedes abrazan el guardar el sábado, la circuncisión, él diría en el capítulo 5 de Gálatas, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Si ustedes abrazan el guardar el sábado, si abrazan las fiestas solemnes, si abrazan esas épocas de luna llena, de la ley de Moisés, si ustedes abrazan todos estos rudimentos, a los ojos de Dios sería lo mismo como ustedes regresando de nuevo para entrar a adorar a los ídolos. ¿Me explico? Quiero que se fijen en esto. A los ojos de Dios, independientemente de que la ley fue de Dios, fue dado por Dios, pero la ley había servido su propósito y ya estaba puesto a un lado. Ya la ley fue despojado. Y él dijo, si ustedes abrazan la ley, no importa si fuere religioso, el acto de guardarlo, y tenemos que admitir que la ley es bastante religiosa, pero en la mente de Dios sería lo mismo que si ustedes regresarían a esos templos paganos y adorando a ídolos y con toda su inmoralidad grosera y la superstición y un horror pagano, de donde ustedes fueron sacados, así dijo a los Gálatas, cuando fueron salvados. Ahora, si todo esto es verdad, y así es, todo es verídico, si es correcto, y así es, ¿qué piensa entonces Dios cuando los cristianos abrazan algo además de la cruz? ¿Qué piensa él? ¿Es verídico también lo que acaba de decir? Así como en ese entonces, cuando los predicadores están proclamando los medios y caminos que no son de Dios. Pueden ser muy religiosos esos conceptos que propagan, y mayormente todo el tiempo son religiosos. Las leyes religiosas. Pero no es la cruz de Cristo Jesús. ¿Es eso en la mente de Dios lo mismo como esos Gálatas adorando allá en esos templos paganos? ¿Me explico? Tienen que pensar en esto, amados hermanos, porque es verdad. Fíjese en ello. El precio que Cristo Jesús pagó, el rescate que usted y yo y toda la raza humana debía a Dios. Un rescate tan caro, tan alto, que ni siquiera el hombre pudiera comenzar a pensar cómo cancelar la cuenta. Debía a Dios. Y si Dios le había dicho al hombre, tú me debes, y si no pagas, vas al infierno por toda la eternidad. Al saber que el hombre no pudo pagarlo, el hombre entonces tendría un argumento delante de Dios. Pero Dios dijo que usted debe una deuda tan enorme que no podría cancelarlo en 1000 vidas. Pero yo voy a pagarlo por usted. Voy a pagarlo por usted. Sí, yo voy a pagarlo. Voy a cancelarlo por usted. Y si Él lo pagó, lo canceló, y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y como el canto antiguo dice, Cristo pagólo todo. Todo le debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí, pero Él lo lavó más blanco que la nieve.
Gloria a Dios. Gloria sea para el Cordero de Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Parriata locosana. Aleluya al Cordero de Dios. Lo pagó todo. No pagó solamente una pequeña porción de ella, sino pagó todo, para que todo aquel que venga a beber del río de agua viva, oh gloria a Dios, alguien en este lugar debe clamar al Señor con aleluyas, debe gritar, todos en este lugar deben estar alegres, Él pagó todo. Si alguien en este lugar no grite, yo voy a hacerlo, aleluya. Al tomarse en cuenta el precio que fue pagado, un precio que fue llamado a cuentas antes de la fundación del mundo, Dios en su omnisciencia sabía que Él iba a crear al hombre. Vamos a hacerlo ahora en un nivel bien personal. Dios en su omnisciencia sabía quién iba a ser usted. Sabía que usted iba a casarse con esa hermosa dama de que usted no es digno de con que casarse. Sabía dónde usted iba a residir en Baton Rouge, Luisiana. Y sabía que usted diría sí a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, 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 aleluya. Como el canto dice, desde que he dejado mis cargas y he encontrado a Cristo. Su salvación no es un incidente ni un accidente. Fue conocido por Dios. Usted me diría, esta es la predestinación. No, de ninguna manera. No es la predestinación. Es el conocimiento perfecto. Dios conoció. Él sabía bien. Yo nací dentro de una familia que era tan pagana como esos Gálatas. Es imposible, amados hermanos, para que yo lo comprenda, que mi propio padre jamás había estado en una iglesia hasta que él tenía 25 años. Jamás había visto una Biblia. No quiero decir que él no era dueño de una Biblia, sino ni siquiera había visto una Biblia. Jamás había escuchado un canto evangélico hasta que tenía 25 años. Yo tenía 4 años. Nací dentro de ese tipo de hogar. Antes que llegaran a Cristo, esto sucedió durante la depresión aquí en los Estados Unidos en los años 30. Yo tenía en ese entonces solamente 2 años. 1937. El dinero, ya no había dinero. Fue muy escaso. 1/3 de la fuerza de labor de esta nación no tenían trabajo. Y mi papá y mi mamá estaban en alguna parte haciendo algo de trabajo en una otra parte de este estado y estuvimos alojados en una cabaña. Y estaban alojados en esa cabaña. Mi padre se despertó en medio de la noche. Esto sucedió 2 años antes de que él se entregara a Cristo. Mi padre se despertó y me vio a mí sentado sobre el suelo. Yo estaba acostado en la misma cama con ellos, tenía 2 años. Pero él me vio sentado sobre el suelo delante de la puerta. Y él gritó hacia mí, Jimmy, que regrese a la cama. Y yo no movía. Y él gritó otra vez, de voz en cuello, Jimmy, ¿qué haces allá en el suelo? Regrese a la cama. Y él se despertó unos momentos más tarde y me encontró en la cama. Ya, yo estaba en la cama. Nunca salí de la cama. Él se despertó y dio cuenta que yo jamás había estado en el suelo. Fue una visión. La mañana siguiente, el hombre que estaba en la cabaña contigua a la nuestra fue asesinado. Y
el que estaba en la cabaña al otro lado de la nuestra fue asesinado. Alguien entraba a la fuerza en esas cabañas para robar el dinero que ellos tenían. Y él miraba a la puerta y estaba un poco malograda por el empuje del que estaba afuera, pero fue en el mismo momento cuando él tenía la visión. Aleluya, aleluya. Pero Dios miraba desde allá antes de la fundación, por medio del tiempo, y vio a mi mamá y mi papá que iban a entregarse a Cristo Jesús. Y él sabía que yo iba a ser salvo y que yo iba a ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, redimido por la sangre del Cordero. Y él se movió para hacer todo esto. Y yo acabo de decir hace un rato que algunos de ustedes que me escuchen estarían esta misma noche en su misma tumba, en el sepulcro. Pero Cristo Jesús le protegió cuando usted estaba perdido, sin Dios y sin su Hijo, y todo deshecho. Algunos de ustedes en el pasado, en esos años pasados, estuvieran tan ebrios, tan borrachos, que ni daban cuenta en dónde estaban. Una vez hablé con uno de los abogados más famosos de Dallas, Texas, que vino a Cristo. Su esposa se entregó a Cristo primero. Ella compraba esos discos nuestros, las grabaciones en la velocidad 33. Y el título del álbum de música era Hay un río. Y ella lo tocaba. Y él era borracho. Y él agarraba al disco y lo tiró, haciéndolo añicos contra la pared. Y ella pidió otro. Y ella llegó a un momento cuando pedía por el disco, pero pedía por 6 discos al mismo tiempo. Pero lo que Dios puede hacer, lo que Dios sí puede hacer. Ría la cochambria la cota. Gloria a Dios, alguien debe estar alegre en este lugar. Cuando Él extendió su mano para mí, dice el canto, cuando Él extendió su mano por mí, yo estaba perdido y deshecho, sin Dios ni con su Hijo. Una noche, después de maldecir y gritando a ella y tirando esos discos de música contra la pared y aplastándolos, él comenzó a subir por las escaleras al segundo piso, y el Espíritu de Dios le tiró al suelo cuando ya estaba en la mitad de la subida. Y el Espíritu le dijo: si tú no haces cuentas con Dios, vas a morir. Y él me dijo: hermano Swaggart, mis rodillas temblaban y se sacudían. Y yo dije sí a Jesús. Pero en verdad no fue salvo esa noche, pero no podía esperar hasta el domingo por la mañana para ir a la iglesia. Y me fui a la iglesia que usted recomendó y entregó mi corazón y vida a Cristo Jesús. Y yo le interrogaba en cuanto a esos 4 años. Él dijo que estaba caminando hace 4 años borracho, no recordaba casi nada. Y él me dijo que en esas carreteras de Dallas, él había sido accidentado 4 veces, perdiendo 4 autos en distintas oportunidades. Y en cada uno de esos terribles accidentes automovilísticos. Y yo le preguntaba, ¿qué estaba en su mente durante ese periodo de tiempo? ¿Qué estaba en su mente? Él dijo: el temor a la muerte. La muerte. Yo pensaba en esto día y noche. Estoy muriéndome. Soy moribundo, estoy muriéndome. Yo pensaba en eso día y noche, así dijo el hombre. Y yo al mismo tiempo, un abogado, y en cada uno de mis casos delante del juez, yo ganaba el juicio, pero estaba allá borracho,
Sí, era el Señor Jesucristo, que ya sabía que Él iba a entregarse a Cristo Jesús. Y lo protegió. Gloria a Dios. Oh sí, este plan maravilloso de la redención. Este plan glorioso de la salvación. Gracia maravillosa, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Así dice el canto. Requirió miles y miles de años para que por fin este mensaje nos alcanzaba. Y si los hombres lo rechazan, y yo quisiera que ustedes sepan que yo creo que el borracho que dice en su borrachera, yo no quiero religión o ese tipo de religión, está más cerca de Dios que el cristiano que es salvado por la sangre de Cristo Jesús y a propósito rechaza la cruz de Cristo Jesús. Pablo dijo en el primer capítulo de Gálatas, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel que os llamó a la gracia de Cristo. No que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando ellos daban la espalda al mensaje, la espalda a Dios, también daban la espalda al apóstol Pablo. ¿Me explico? El hombre que les había entregado la llave de la vida eterna. Él dijo, ¿he llegado a ser su enemigo porque les digo la verdad? Pues ve que esos judaizantes tenían que denigrar su persona para menospreciar su mensaje. Yo he visto gente, y gracias a Dios son poca gente, que han salido de aquí porque no quisieron el mensaje de la cruz. No les gustaba el mensaje, no encuadraba con su manera de pensar. Ellos querían el mensaje que es más aceptable por el mundo. Y cada vez nos menospreciaron a mí y a los hermanos aquí en esta plataforma. Es extraño que tienen que denigrar al mensajero para menospreciar el mensaje de la cruz. No hay manera alguna, hermanos, que usted puede decir, Señor, yo te amo, pero no quisiera servirte. De ninguna manera, usted no le ama. Y Pablo dijo en versículo 17 del capítulo 4 de Gálatas, ellos tienen celo de vosotros, pero no para bien. Y él usaba ese pronombre, ellos tienen celo para vosotros, y los eruditos griegos, los estudiosos griegos, dicen que Pablo empleaba ese término ellos porque los tenía con tanto desprecio que él no quería mencionar sus nombres, porque ellos estaban conduciendo a la gente para que se pierdan. Por eso no los llamó por sus nombres. Si pronuncio sus nombres es como darles crédito. Yo estaba hablando con alguien el otro día y dijo, no vamos a mencionar su nombre más, porque yo no voy a meterse con Barney Fife. ¿De quién está refiriéndose? No es asunto suyo. Él dijo que esos judaizantes tienen celo de ustedes, pero no para bien, antes os quieren echar fuera. Es que ellos los querían poner bajo la ley otra vez y destruirlos. Pero hermanos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gracias por habernos acompañado aquí en estas enseñanzas bíblicas sobre la epístola de Pablo a los Gálatas. Y puede tener su ejemplar, su propio ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor por solo ir a nuestro portal de internet en jsm.org. Otra vez, jsm.org. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.